Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Aleluya. En el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Padre, porque tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso, el Todoglorioso, el que hace nuevas todas las cosas. Cada mañana haces nueva tu misericordia, Padre Santo. Y desde la eternidad hasta la eternidad, Padre Santo. Porque tú permaneces para siempre, y tú eres nuestro Rey, y tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito. Gracias, gracias, poderoso Dios. Gracias, glorioso Señor. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bendito tu nombre, precioso. Bendice y bendigo, Señor, a los discípulos, a tus discípulos, Padre, que están aprendiendo de ti, Señor, porque tú los estás guiando y tú los estás formando, y tú los vas a establecer y los vas a firmar en cada uno, Señor, en cada ministerio que corresponda, Padre, para que ellos lo desarrollen en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Paz. Paz de Cristo, discípulos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y aquí estamos una vez más en el nombre de Jesús. Ya mi garganta está mucho mejor en el nombre de Jesús. Así que vamos a seguir adelante, hermanos. No me recuerdo que vimos el día de ayer. No tuvimos el día de ayer. El viernes tuvimos después de regresar, y ahora aquí estamos de nuevo, hermanos. Vamos a ir adelante, hermanos. Vamos a seguir con con el estudio de la autoridad. Aleluya. Nosotros como hombres, hermanos, debemos estar obedeciendo a la autoridad hasta cierto límite, hermanos. Ya después veremos qué hacer cuando la autoridad se sale de control, deja de ser autoridad y es un autoritarismo donde se tiene que hacer todo lo que se dice, si no uno ya no puede participar. Amén.
vamos a ver el mal uso de la autoridad y la disciplina gobernativa de Dios. Porque si hay una autoridad, lo primero que debe de hacer la autoridad debe santificar a Dios. ¿Qué es santificar a Dios? No es decirle que Dios es santo, 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 santo. Ellos lo hacen, los cuatro seres vivientes y todos los que están en el cielo, porque ellos son santos en su naturaleza. Amén. Pero si yo no ando en una naturaleza que santifique a Dios, entonces, aunque yo diga santo, 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 no tiene ningún poder mi palabra. Pero cuando yo soy santo, me santifico en obediencia a la palabra, entonces la palabra ya no es mía, la palabra es de Él en mí. Y de eso se trata la vida cristiana, hermano. Para eso Dios estableció colaboradores, no autoridades, hermano. Es tan importante. Ser autoridad delegada debe ser, es algo muy serio. Y no debiéramos equivocarnos las autoridades delegadas. Y lo que estamos viendo ahorita en el otro discipulado es las características de una autoridad delegada, que es la revelación. Porque si no tiene revelación, ¿cómo va a dar a conocer a Jesús? Si solamente predica porque tiene conocimiento y porque fue a una escuela, pero no tiene una relación con Jesús, con el Espíritu Santo, ¿cómo van a conocer a Jesús la gente? Entonces, lo que estamos mirando precisamente es las características, es la base para ser autoridad delegada, es ¿cómo se llama? Dijimos, la palabra es la revelación. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento, la revelación es el fundamento que Jesús le dijo a Pedro. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dice porque acababa Pedro de decir algo que conmovió al Espíritu de Jesús. ¿Y cuál fue lo que dijo? Es que tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo del Dios viviente. A eso se refiere Jesús. No se refiere a que Pedro es la piedra. Se refiere al fundamento de la revelación. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni el Hijo conoce a alguno sino al Padre. Entonces, es la revelación es la primera base en la cual debe estar sustentada una autoridad delegada, un pastor. Segundo es la benignidad. No el fariseísmo, no el legalismo, hermano. El legalismo no existe en el reino de Dios. Entonces, la segunda base es la benignidad. Y el único bueno se llama Dios. O sea, no se trata de nuestra benignidad. Se trata de Cristo en nosotros, mostrando su benignidad. Y la tercera, hermanos, es una vida de resurrección. Cuando una autoridad está en esas tres bases sustentadas, podemos decir que es de parte de Dios. Y si la otra no está, también es de parte de Dios, hermano. Pero ella va a dar cuenta. Y yo le aseguro que sería mejor no haber entrado al ministerio, al pastorado.
para tratar de pastorear en nuestras propias fuerzas. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos entender. Nosotros vamos a obedecer las autoridades delegadas hasta que nuestra conciencia, hasta que no rebase nuestra conciencia. Porque hay cosas, hermano, que no tienen sentido obedecer por causa de nuestra conciencia. Porque hay un orden establecido y si ese orden se sabotea, es un caos. Paz de Cristo. Aleluya. Yo bueno, al final les digo, el caso de Ames. Entonces, nosotros debemos obedecer a la autoridad delegada. Por eso la Escritura dice en Romanos, fíjense, vamos a ver, hermanos, en dónde se encuentran las autoridades. ¿En dónde se encuentran y cuál es la función de la autoridad? Los hombres todos debemos de obedecer la autoridad delegada. ¿Por qué? Mire qué tremendo es esto, hermano. Dice el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, no podemos vivir bajo condenación sabiendo que hemos llegado a la salvación. Entonces, Dios se previó algo tan hermoso que los hombres han desvirtuado. Lo primero que hace es enseñarles la autoridad a los apóstoles para que ellos no se salgan de la línea que Jesús estableció. Alguien puede justificar y decir, es que antes no eran tan perversos como ahora. No, hermano. No, eso no tiene ningún sentido. Mire, hermano, Jesús dijo todo lo que Él dijo que no pasaría, que sucedería hasta esa generación. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. O sea, no se refiere, hermano, a una generación de 20 años. Se refiere a la generación adúltera y pecadora. Si no fuera de esa manera, ¿por qué Jesús dijo, no codiciarás? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No me diga que ahora es más difícil, por favor. Porque mentiríamos si dijéramos que ahora es más difícil. Porque ahora las mujeres andan casi desnudas. No, hermano. En aquel día, cuando se dio el mandamiento, las mujeres no andaban desnudas. Andaban cubiertas de túnicas hasta los pies. ¿Y por qué había la lujuria y la lascivia? ¿Por qué, hermano? Mira, hermano, la lujuria y la lascivia que viene en nosotros no es por causa de las mujeres que andan desnudas. No se engañe. Es por el pecado que está dentro de nosotros. ¿Hay alguien en casa? Entonces, Dios no establece autoridades dentro de la iglesia. La institución establece autoridades. Y Dios no es institución. Que Dios nos permita, la permisividad de Dios sea así, no quiere decir que esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si para alguien hay juicio, hermano,
No es para los de afuera, es para los de adentro. Porque por eso Jesús les dijo, fíjese bien, a los de Bethsaida, la aldea de Pedro y de los mayoría de los discípulos, hay de ti Bethsaida, hay de ti Corazín, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los pecados que se han hecho, sí, porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que ustedes han recibido, hace tiempo que ellos se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza, y ustedes no. Por tanto, el castigo será más tolerable en aquellos días para Sodoma y para Gomorra que para ustedes. Paz de Cristo, hermano. Es tan importante, hermanos, no echarle la culpa a las circunstancias que están afuera de nosotros. Porque si tenemos el Espíritu Santo, la autoridad de Dios está en nosotros. La cabeza de la iglesia no es el pastor. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y es tan importante que yo esté consciente de que mi cabeza me dice, no codiciarás, no adulterarás, ya va, no dirás falso testimonio. Es tan importante que yo entienda que la autoridad del universo, toda la autoridad del universo está dentro de mí. Y aquel que era Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces yo necesito entender que mi pastor no es mi autoridad. Puede ser autoridad administrativa, porque ahora ellos son los administradores. Pero ¿administradores de qué? ¿De mis recursos? No. ¿Administradores de qué? ¿De mi tiempo? No. ¿Administradores de qué? De las riquezas espirituales en Cristo Jesús, hermano. Administradores de los dones, de los ministerios. Administradores de los tesoros escondidos en Cristo Jesús. No de mis recursos. No de mi tiempo. Porque ellos no tienen mis necesidades. Si ellos quieren administrar mis necesidades, que administren y quieren administrar mi tiempo y mis recursos, que suplan mis necesidades. ¿Por qué? Porque yo quería hacer una casa para mi esposa. Pero yo entendí que era Él a quien tengo que servir. Le dije, Señor, yo no, concédeme servirte 10 años. Y si tú en 10 años no has venido, yo voy a entender que me das permiso de hacer una casa. Hermano, a los 10 años, Él me entregó una casa nueva en un fraccionamiento con un valor de $1,000,000. Estoy hablando desde el 2006. ¿Por qué? Porque uno tiene que someterse a la autoridad. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, si yo no entiendo ese principio básico que debe funcionar dentro de mí, cualquiera me va a manejar. Cualquiera me va a decir, usted tiene que hacer esto y eso y eso y eso. ¿Y cuándo me va a ordenar el que es mi autoridad, que es el Espíritu Santo, lo que yo debo de hacer? ¿Cuándo voy a conocerlo? Amén, hermana Aurora. Es necesario, hermano, entender que Dios es el origen de toda autoridad. Y que Dios establece autoridades, pero las autoridades se van a salir de control. Todas las autoridades, si vamos a creer que Dios puso autoridades desde el principio, hermanos, todas le fallaron a Dios. El único que no le falló es Jesús. Nosotros estamos aquí para obedecer.
pero para obedecer lo que Dios dice. Y cuando el colaborador, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? Unos tenían problemas ahí en Corinto y decían, no, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, no, yo soy de este otro y de este otro. Yo soy de Cristo, decían otros. Y Pablo tiene que escribirles una carta y decirle, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es Cefas? Pedro de Cefas. Y dice, colaboradores de Dios. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y mientras tú no crezcas, no tienes autoridad. Pero aunque el heredero es niño, escucha, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero no puedes aplicar la autoridad correctamente, porque sigues dependiendo de... Paz de Cristo, hermanos. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la autoridad está en todo el mundo. Pero el que genera la autoridad de todo el mundo está en la iglesia. Allá va. Y tenemos el privilegio de, si nosotros decidimos someternos a su espíritu, estamos el privilegio. Por eso es que, hermanos, todo lo que nos pase a nosotros, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque estamos bajo la cobertura del Todopoderoso, del Altísimo. Y esa cobertura se llama Jesús. Por eso David lo entendía, hermano. Y David decía, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Cuál es la casa de Jehová? Jesús de Nazaret. La casa del Padre. En la casa del Padre voy a inquirir quién está allí y el que está ahí se llama Jesús y voy a encontrar todos los tesoros de la sabiduría. Todos los tesoros y todo lo que Jesús utilizó para la creación del mundo. Todo está a nuestro alcance. Nosotros somos de Él y Él es de nosotros. Pero nosotros somos para Él y vivimos en Él, por Él y para Él. ¿Hay alguien en casa? Voy de nuevo, porque necesito que esas palabras entren a su corazón. En el nombre de Jesús. Todo el mundo está bajo autoridad. Ustedes pueden ver el caos que hay ahorita en todo el mundo. Porque un hombre quiere ejercer su autoridad. Y no quiere perder su hegemonía. ¿Quién los puso? Dios. Ellos no tienen a Dios por cabeza, pero la iglesia tiene a Dios por cabeza. Por eso es que, escuche para ella, Basamahaya, para que entendamos esto, hermanos. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento, ¿a quién enviaba los profetas? Dios.
¿A quién le dirigía la palabra? A los reyes. Reyes que Dios mismo había colocado como reyes. Que Dios dejó a David y David puso a Salomón y Salomón puso a Roboam. Pero Dios tenía preparado un Jeroboam. Porque a la muerte de Salomón, el hombre al que se dio toda la sabiduría, con toda y sabiduría, se desvió por causa de la lujuria. El hombre más sabio que había en el mundo le falló. Y el reino se dividió. Y usted vaya y estudie y se va a dar cuenta que eran como 6 o 7 reyes que fueron fieles y los demás infieles. Y Dios levantó a los profetas para ir a darle mensaje a los reyes. Y Dios va a levantar profetas para ir a darle mensajes a los reyes de las naciones. Dios está levantando profetas para darle mensajes a los líderes de las instituciones. Dios sigue siendo el mismo. Por eso es que Dios estableció a Jesús como cabeza de la iglesia. Para que toda la autoridad que gobierne al mundo fue entregada a la iglesia. Pero ¿qué hemos hecho como iglesia? Hemos hecho instituciones. Hemos hecho reinos, hemos hecho imperios. Por eso es que se están levantando de nuevo los imperios en el mundo. Pero todo imperio que levante el hombre tiene que ser derribado. El único imperio que no va a ser derribado es el imperio que se llama el reino de Dios. Y Dios no va a desamparar su reino. Y a la iglesia la va a soportar. Pero el tiempo se acabó. Por eso es importante. Todas las autoridades gobernativas que están en el mundo son instituidas por Dios. Todas ellas están comisionadas por Él y representan su autoridad. Dios mismo estableció el sistema de autoridades. ¿Desde cuándo, hermanos? Miren, hermanos, para que nos quede bien claro. En el huerto de Edén, Dios estableció al primer Adán como autoridad. Y todas las cosas se las puso debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, aves y todo lo que hay en el mar. Todo lo creado. Y lo puso debajo de sus pies y le dijo que ejercieran autoridad y dominio. ¿Sí? Pero vino el enemigo, vino la serpiente muy astuta y engañó a la mujer. Y ese ser le quitó la autoridad al hombre. Entonces, desde entonces, escuche, por amor de Dios, el mundo está bajo el maligno. Hasta el año 4000, hasta que vino Jesús y murió en la cruz del Calvario y lo puso debajo de sus pies. Aunque se enoje el demonio por lo que estoy hablando. Y ahora nosotros los hombres podemos recuperar la misma comunión que Dios tenía con el primer Adán. Ahora el segundo Adán vino a vivir a nosotros. Ahora tenemos la misma comunión. Podemos acercarnos a Dios con confianza.
Y no tenemos necesidad de escondernos, ni de agarrar hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez. Entonces, ahora nosotros podemos acercarnos con confianza. Todos los que han sido establecidos por Dios debemos ejercer autoridad como representantes de Dios, no como autoridad mismas en nosotros mismos. Es la autoridad divina porque es el Espíritu de Cristo en nosotros. El que se deleita a sí mismo es el Padre en el Hijo. El que se glorifica en el Hijo es el Padre, y el que se glorifica en el Padre es el Hijo. Puesto que todas las autoridades gobernantes han sido instituidas por Dios, son para que se les obedezca. Si de veras quisiéramos aprender a obedecer a Dios, no tendríamos ninguna dificultad en reconocer sobre quién gravita o sobre quién está la autoridad de Dios, pero solo conocemos la autoridad directa. Pero si solo queremos que Dios nos hable a nosotros para poder obedecerlo, porque vemos que los demás no lo obedecen, estamos perdidos, hermanos. Si solo quiero que Dios me hable para poder obedecer, o sea, si quiero tener la autoridad directa de Dios y no quiero tener nada que ver con la autoridad delegada, no estoy bajo la autoridad de Dios. Es decir, quiero que Dios me diga lo que tengo que hacer nada más. ¿Y solamente me voy a juntar con lo que Dios quiere que yo me junte? No, hermano. No se trata de eso. Se trata de ir y hacer discípulos. ¿De qué me sirve que yo quiera que Dios me hable a mí, pero no quiera ser discípulos? De nada me sirve. Tengo que ser discípulos. ¿Para quién? Para Jesús de Nazaret. Para aquel que no tuvo temor de ir a enfrentar a Herodes. Para aquel que no tuvo temor de ir a enfrentar a Anás, a Caifás. Para aquel que no tuvo temor de ir a enfrentar a Pilato. Para aquel que no tuvo temor de enfrentarse cara a cara con el diablo y destruirlo. Hoy el abuso de autoridad ha generado tanto temor y se han impuesto en lugar de servir. Es tan importante, hermanos. ¿En cuántas vidas podemos identificar la autoridad de Dios nosotros? ¿En cuántas personas? Hay lugar, hermanos. Hay lugar para escoger entre la autoridad directa de Dios y la autoridad delegada. ¿Hay lugar? No, hermano. La autoridad directa de Dios me va a llevar a someterme a la autoridad delegada. Porque la autoridad es servicio. Autoridad en el reino de Dios es igual a servicio. Jesús les dijo a los discípulos, ustedes me llaman Señor y Maestro después de que les lavó los pies. Y dicen bien porque lo soy. Pero si yo vuestro Señor, por favor entienda, vuestro Señor y vuestro Maestro, les he lavado los pies, así también ustedes tienen que hacerlo con los demás. Y como dice el canto, al que debo yo buscar, me busco a mí. Al que debo yo de amar, me amó primero. Y al que debo yo servir, vino a servirme para enseñarme lo que es la autoridad.
No hay, hermanos. ¿Hay algún lugar que escojamos nosotros entre la autoridad directa de Dios y la autoridad delegada? No. Debemos someternos a la autoridad delegada de Dios, así como la autoridad directa, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Aleluya. Miren, hermanos, los que están en Estados Unidos se van a poner en contra de Donald Trump, su presidente. No, hermano. Hay otro reino. Ahí está México. Sin necesidad de pelearse con Donald Trump, ellos pueden decidir venir a vivir a México. Pero cuando vengan a México se van a dar cuenta que tienen que someterse a la autoridad. ¿Quieres destruir una autoridad? Habla mal. Habla mal de la autoridad. ¿Por qué creen que desvirtúan a toda la nación? Diciendo, México es el país más inseguro. Vaya a Estados Unidos a ver si tiene seguridad. No voy a hablar de esta situación que es terrible, porque para que se acabe el narcotráfico se requiere que se acaben los consumidores. Pero es más fácil echarle la culpa a México y a Centro y Sudamérica que reconocer sus desviaciones. Es más fácil que un pastor le eche la culpa a la iglesia que reconocer su incapacidad de someterse a su cabeza, que es Dios. Y que quiera mandar, y que quiera gobernar. No estoy injuriando a ningún pastor. Porque nombres tengo y testimonios tengo para decir de algunos. Pero sería injuriarlos, decir sus nombres. Estamos hablando del sistema. Es más fácil que un pastor vaya y se queje con su autoridad. Es que no quieren los hermanos. ¿Cómo es posible que no quiera una iglesia? Y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ser rebeldes a Dios? Nadie. ¿Cuántos de ustedes quieren ser desleales a Dios? ¿Cuántos quieren irse al infierno? Yo sé que ninguno de ustedes, hermano. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no somos tan sabios para saber distinguir que no tenemos la autoridad de Dios? Por eso es tan importante que yo entienda el orden. ¿Quién es mi cabeza? Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque dentro de la iglesia tengo que reconocer la autoridad que hay dentro de la iglesia. Y no es un hombre, es Cristo Jesús. Y las autoridades que están en la iglesia, los que dicen que son autoridades, tienen que reconocer cuál es su autoridad. ¿Por qué? Porque sobre uno alto vigila otro más alto. O sea que ellos no son independientes por amor de Dios. Entonces usted tampoco es independiente. Ellos están ahí como embajadores en el nombre de Cristo. Y un embajador no tiene iniciativa propia. No tiene ideas propias.
Somos embajadores de Cristo, entonces nosotros tenemos que saber escuchar lo que dice mi Rey, mi Señor. Y solamente tengo que transmitir lo que Él dice, no lo que yo anhelo. ¿Hay alguien en casa? Por eso es tan importante, hermanos, las autoridades delegadas, vamos a ver, las terrenales, las del mundo, hermano. Miren, hermano, algo bien importante. Cuando Cristo puso al diablo debajo de sus pies, escucha, nada más lo puso debajo de los pies de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero no debajo de los pies de los que son en el mundo gobernadores, reyes, príncipes, soberanos. Por amor de Dios. Nos hace diferencia entre la iglesia y el mundo. El hecho de que Jesús haya vencido a la muerte y haya recuperado las llaves de la muerte y del Hades, hermano, no todo el mundo lo puso debajo de sus pies. Puso a su iglesia. Él formó en esperanza la iglesia en él. Y todo aquel que va entrando a la iglesia, Dios pone al Satanás debajo de sus pies. Por eso le dice a la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Por eso es que la bestia levantó una iglesia prostituta, la gran ramera. Por eso es que el mundo, el diablo levantó una iglesia prostituta, y ustedes saben quién es. Y la cabalga a esa bestia una mujer. Y en su frente dice la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra, y con ella se han embriagado todos los reyes de la tierra. ¿Hay alguien en casa? Y hoy, hermano, se ha infiltrado dentro de todas las instituciones religiosas. Y ya está a punto de ponerse como cabeza. Y ya es cabeza. Ya está inaugurado el centro abrámico, donde está una mezquita, donde está una sinagoga y un templo cristiano. Para unir las tres religiones. ¿Y quién la controla? Un líder religioso, político y económico. Por amor de Dios, si nosotros tenemos autoridad, es la autoridad que creó todo el universo. Por eso es que nosotros podremos enfrentar lo que viene. Pero ellos no. Ellos son parte del sistema. Por eso es tan importante que usted y yo entendamos lo que es la autoridad y el privilegio que Dios nos ha dado de ser llamados. Piensa lo que voy a decir, hermano. Hijos de Dios. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Jesús. ¿Y cómo nos llamamos nosotros?
Marta Schadmiller, hermana de Jesús. Elizabeth Favela, hermana de Jesús. Lucy Cantúa, hermana de Jesús. Guadalupe Rodríguez, hermano de Jesús. Porque Él no se avergüenza de mí de llamarme hermano. Pero mis líderes se avergüenzan de mí porque soy un estorbo para ellos. Me dicen que quieren que esté con ellos, pero no me dejan hacer nada. Pero basta ya. ¿Hay alguien en casa? El autor y consumador de la fe es nuestra autoridad. Dios los puso a ellos, pero ellos no conocen lo que nosotros conocemos. Nos pueden llevar ante reyes y ante gobernadores. ¿Qué dijo Jesús? Viene la hora que cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y por causa de mí seréis llevados ante reyes y ante gobernadores y daréis testimonio. Ustedes no se propongan lo que van a decir porque les será dado lo que van a decir en ese momento. Pero yo no puedo desligarme de ese sentido de responsabilidad que está sobre mí, que pesa sobre mí. Porque si Cristo está en mí, la autoridad de Dios está en mí. No en una élite que Dios puso de colaboradores que hoy se cambiaron de colaboradores a cabeza. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encarezco que te dejo ahí para que corrijas lo deficiente. ¿Qué es corregir lo deficiente? ¿Es echar fuera lo que no sirve y quedarse con lo que sí sirve? No, es corregir, es restaurar. Lo que es deficiente, hacerlo eficiente porque el poder de Dios está contigo. No lo vas a hacer tú. No lo vas a hacer tú castigando a la gente y poniéndole pruebas a la gente. Lo va a hacer el Espíritu Santo. Siempre y cuando tú les enseñes la verdad. Tú les enseñes a conocer a Jesús, porque el que hace nuevas todas las cosas es el Espíritu Santo. No es que tú lo sientes en la silla y lo tengas ahí sentado y castigado, es que lo estoy enseñando a obedecer. Así no se enseña la obediencia. ¿Por qué obedeció Abraham? Si era el hijo del general de los ejércitos de Nimrod. Abraham obedeció no porque él fuera especial de entre todos, sino que Dios lo mandó. Si usted va a estudiar la historia del libro de Abraham, cómo es que nace Abraham, y cómo Dios lo libra del peligro, así como Moisés, así como Jesús, así como José, cuando nació. Y cómo es que tiene que huir. Su papá tiene que mandarlo. Y lo manda con Noé. Noé vivía todavía en el tiempo de Abraham. Y los primeros 10 años, la vida de Abraham se desarrolla a un lado de Noé. Y Noé marca a Abraham. Y le habla del que los salvó del diluvio. Del que trajo un diluvio y le mandó a hacer un arca. Y así en el corazón de Abraham, desde pequeño, había el anhelo de la salvación.
Así Abraham obedeció, porque él sabía desde pequeño que Dios hablaba. ¿Cuántos hombres hay en eminencia que no conocen la voz de Dios? Y son autoridades. Y dicen ellos que son autoridades. Pues no decimos que Dios no comparte su gloria con nadie. Qué equivocados estamos. Y no entendemos que Jesús les dice, y tanto que leemos el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos, recibiréis autoridad, recibiréis poder. Van a recibir mi espíritu, van a recibir mi gloria. Pero decimos que Dios no reparte su gloria con nadie más que con ellos. Podemos manipular la información para que los demás se nos sujeten, se nos sometan. Cuando lo principal es someterse a Cristo y conocer a Jesús. Y entonces, miren hermanos, con esto voy a terminar. No había venido la ley por amor de Dios. La ley vino con Moisés. Y cuando viene la ley, se habla de animales limpios y de animales impuros. Mas sin embargo, Dios habló con Noé, y cuando alguien tiene una comunión con Dios, Dios se encarga de poner en la mente lo que es limpio y lo que es sucio. Porque Dios limpia. Y lo sucio sale solito de aquí. Y Dios le enseñó que había que meter 7 pares de animales limpios y 1 de animales impuros. Por eso cuando Noé salió del arca, hizo una ofrenda de animales limpios y fue olor grato a Jehová. Esto nos debe enseñar a nosotros que nuestro sacrificio debe ser en olor fragante. Como dice el capítulo 12 de Romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y enseguida dice una palabra, se llama santo. ¿Hay alguien en casa? Me gozo con esta palabra, hermano. En el nombre de Jesús los bendigo. Que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento para vivir la palabra. En el nombre de Jesús. Gracias. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones, hermano.